Pensamiento del liderazgo el día de hoy. Y nos vamos con el siguiente título. Cuando un líder pierde el contacto con Dios y con su pueblo, pierde la capacidad de aprender. ¿Qué te parece eso? Cuando un líder pierde el contacto con Dios y con su pueblo, pierde la capacidad de aprender. Vamos a ver, y quiero que anclemos nuestra enseñanza en esta mañana e iniciemos ahí a partir de Proverbios capítulo 10, versículo 17. Dice la Escritura: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Alguien tiene que escuchar este texto bíblico esta mañana otra vez. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, se equivoca, erra, hace lo malo. Así que mucho cuidado con este consejo que nos da Salomón en esta mañana. Mire, si por un momento estamos hablando de Sansón y la ley del terreno sólido, ¿verdad? Y ese ha sido nuestro tema en esta mañana y en esta semana. Y ese es el personaje de la semana aquí en Alimento Diario. El personaje de estudio esta semana para nuestro trabajo de liderazgo es Sansón. Si nosotros empezamos a tomar todas las fallas y los problemas de Sansón y empezáramos a señalar la que más problemas causó en la vida de Sansón, ¿cuál cree usted que sería? Oye, vamos a estimular el chat. Vamos a ponerle aquí un poquito de sabor a esto, ¿verdad? Un poquito de suspenso. ¿Cuál cree usted que fue la falla más sobresaliente en Sansón? Si pudiésemos señalar en esta mañana, sí, la falla que le causó más problemas a Sansón, ¿cuál sería? ¿Cuál cree usted? Por favor, escríbalo en el chat allí, anímese escribiéndolo en el chat en esta mañana y ahí podríamos leerlo. ¿Cuál cree usted que es la falla? La falla que más afectó la vida de Sansón. Vamos, quisiéramos leer una respuesta, tener una respuesta allí de parte suya. ¿Cuál cree usted que sería esa falla? Pero para ir adelantando, mientras usted se anima a escribir allí, entonces déjeme continuar porque se nos va el tiempo. ¿Sabe cuál fue la falla? Si pudiéramos en esta mañana revisar cuál fue la falla más fuerte en la vida de Sansón, que más problemas le causó, fue que Sansón perdió la capacidad de aprender. Alguien tiene que escuchar esto nuevamente. Sansón perdió la capacidad de aprender. No importa lo que ocurriera, bueno o malo, nunca Sansón pareció crecer en sabiduría. Nunca lo hizo. Siguió con su rumbo equivocado hasta que llegó una destrucción final de su propia vida, de ministerio, de todo lo que Dios le había dado, terminó arruinándolo y su propia vida terminó destruyéndola allí porque nunca aprendió, no supo escuchar. Mire, cuando los líderes pierden su capacidad de aprender, van a tener graves problemas. Yo creo que el liderazgo debe de tener la capacidad de aprender. Se llega a un momento en el cual difícilmente aprendemos. Yo creo que a veces lo difícil de aprender, ¿sabes qué es? Desaprender. Es lo más difícil, de verdad que nos cuesta. Lo más difícil de aprender es desaprender, porque aprendimos de una manera y dice, yo nací así, así me quedo. Ahí cometiste el error. Así aprendí yo y así lo sigo haciendo toda la vida. Ahí cometiste el error. Hay que tener la capacidad de aprender. Pero para tener la capacidad de aprender, muchas veces toca desaprender para volver a aprender. Y creo que esa dinámica es mucho más difícil en la vida de un líder. Sansón es prácticamente el prototipo de un líder sin actitud para el liderazgo. Mire, estaba tan encerrado en sí mismo. Y Sansón era una persona tan indisciplinada, tan arrogante, que perdió la actitud de aprendizaje, perdió la actitud de aprender. Y esa pérdida puede hacer que aún la persona más talentosa, más fuerte, se convierta en un líder inútil, como le ocurrió a Sansón. Así que vamos a plantearnos a esta altura de la enseñanza, vamos a plantearnos un interrogante y a partir de ese interrogante darle continuidad a lo que queremos tocar en esta mañana. ¿Qué ocurre cuando los líderes pierden la capacidad de aprender? Ese es el interrogante. Y vamos a mencionar unos 3 o 4 tópicos allí en esta mañana. ¿Qué ocurre cuando los líderes pierden la capacidad de aprender? Es duro. Mire, a un líder no le gusta que le enseñen a hacer las cosas, no le gusta aprender. Ya cuando el líder llega a cierto nivel, pierde esa capacidad y por eso queda en una zona intermedia, queda en un status quo repitiendo las mismas cosas. Recuerde, y quiero recordarles que la primera ley que aprendimos aquí en este devocional
fue la ley de la tapa o el tope. Y decíamos que hasta donde llega el líder, que todo líder es la tapa o el tope de sus seguidores. Hasta donde llega el líder, hasta ahí llegan los seguidores, porque no se puede seguir más. Así que si el líder levanta la tapa, los que están a su alrededor van a crecer con él. Así que es importante. Y en esto el líder tiene que aprender. El aprendizaje será importante. Todo líder tiene que mantenerse en un constante aprendizaje. Entonces el interrogante es, ¿qué ocurre cuando los líderes pierden la capacidad de aprender? Número uno, se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. Mira qué falla esta. Cuando los líderes pierden la capacidad de aprender, se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. ¿Por qué? Porque ya dejan de buscar la dirección de Dios. Ni siquiera buscan el consejo de otros. Ni siquiera buscan el consejo de un próximo allí al lado de él. No, ya no buscan la dirección de Dios, ni siquiera tampoco buscan la referencia de otras personas. Un líder sin la capacidad de aprender casi siempre se aleja del contacto con Dios y del contacto con su pueblo. Se vuelve solitario. Cree que él es el non plus, que él tiene la respuesta a todas las cosas. Mira lo que declara Salomón en Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. ¿Sabe qué está diciendo el texto bíblico? Que siempre va a haber un momento para enderezar el camino. A veces el punto no es que en algún momento fallemos. El punto es la capacidad que tenemos de corregir las fallas y de enderezar el curso de nuestra vida. Y ahí es donde está el problema de muchos líderes. Mire, la vida de Sansón siempre iba en la dirección opuesta. Siempre Sansón iba en la dirección opuesta. Sansón en repetidas ocasiones usó la fuerza para luchar con las dificultades que se le presentaban en la vida. Cada vez que Sansón tenía un problema, ¿sabe qué hacía? Reaccionaba con violencia. En vez de tratar las faltas de su carácter, lo que hacía era con violencia. Y así muchos hombres el día de hoy, cuando la esposa les reclama algo, les dice algo, entonces se vuelven rudos, se ponen bravos. Y esa es la actitud para que la esposa no les reclame ni les diga nada. ¿Usted quiere saber cuándo un hombre está más débil? Cuando lo ve enfurecido en casa, montando su cara de bravo, no le habla a nadie. Ahí está teniendo problemas. Está teniendo problemas porque no los quiere reconocer. Vaya, no los quiere reconocer. Y esa era la forma que hacía, en la que actuaba Sansón. Sacaba todo su instinto animal y lo hacía con su fuerza, reaccionaba con violencia, en vez de tratar con esas fallas de carácter que tenía. Cuando lo avergonzaron en la fiesta, recuerde usted eso, si ha leído la historia de Sansón, cuando lo avergonzaron en la fiesta de su boda, ¿sabe qué hizo? Mató a 30 hombres para tomar la ropa de este. Esa fue su forma de reaccionar. Ahí usted lo puede encontrar en el libro de Jueces, capítulo 14, verso 19. Le invito a que lea un poquitito acerca de la vida de Sansón en el libro de Jueces, capítulo 14, y así va a poder tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando en esta mañana. Cuando los hombres de Judá lo entregaron a los filisteos, que podemos decir prácticamente que es el único relato que tenemos de cuando Sansón interactuó con el pueblo o habló con el pueblo. ¿Sabe qué hizo? Mató a golpes a otros militares, ahí en Jueces capítulo 15. Pero cuando fue reprendido, sorprendido en el acto con la prostituta, ¿sabe qué hizo? Arrancó las puertas de Gaza y se fue huyendo. Siempre su reacción era con la fuerza, era su forma de poder él acallar o opacar sus fallas, las goteras que tenía en su carácter. Lo hacía con la fuerza, con la violencia, reaccionaba de una manera tremenda. Sansón no siguió nunca el consejo de su padre. Nunca lo vemos siguiendo el consejo de los padres de él. No hay ningún relato que indique que él haya pedido consejo al pueblo. Jamás consultó al pueblo. ¿Ustedes qué piensan? Dígame, ¿qué hacemos? Y tampoco vemos que haya mirado o que miró a Dios para buscar la dirección. De ninguna manera. Se confió en esa fortaleza, en esa fuerza bruta que él tenía. Y peor que eso, Sansón nunca reconoció a Dios como la fuente de su poder.
Y allí sí que hay un grave error dentro del liderazgo de cualquier persona, de cualquier líder el día de hoy. Aun cuando las escrituras afirman claramente que el Espíritu de Jehová era la fuente de poder que tenía Sansón, Sansón nunca reconoció esto. Se atribuyó a sí mismo el crédito para él. Creía que su fuerza era inherente a él, como que en un momento se sintió como algo de la mitología griega, se sentía un semidios en algún momento. De un hombre con unción pasó a ser un hombre arrogante. Y muchas veces pasa esto, estimado líder que estás aquí. Cuando Dios te usa en el altar, siempre mantén la humildad. Cuando te bajes del altar, mantén la humildad. No importa cuántos milagros, cuántas sanidades haga Dios. No importa a cuánto Dios haya tocado en el mensaje, cuántos hayan quebrantado en el mensaje. No importa cuánto te adule la gente. No importa cuánto la gente hable bien de ti, te diga, vaya excelente, qué palabra, qué bendición, qué hermoso, qué precioso. ¿Cuánto estoy aprendiendo? Mantén siempre la humildad. ¿Sabes qué hizo Sansón? Sansón se volvió arrogante. De ser un hombre con unción pasó a la arrogancia. Parece mucho al liderazgo del día de hoy, la arrogancia, porque olvidan de que como seres humanos nada podemos hacer, que nuestro poder depende única y exclusivamente de Dios. Nuestra dependencia está en Dios. Así que veamos entonces, estamos viendo aquí, ¿qué ocurre cuando los líderes pierden su capacidad de aprender? Y hemos tocado el primer tópico y hemos dicho que se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. Lo segundo, no aprenden de sus errores. Cuando el líder pierde la capacidad de aprender, entonces deja de aprender de sus propios errores. Y vaya, ¿qué problema es este? Mire, la vida de una persona puede ir cuesta arriba, pero también la vida de una persona puede ir en declive, también puede ir cuesta abajo, dependiendo si el fracaso lo impulsa hacia adelante o si lo impulsa hacia atrás. Mire, el fracaso puede ser una fuerza que te impulse. El fracaso muchas veces puede usarse como una catapulta para elevarte a un nuevo nivel, porque sacas fuerzas de allí, porque te reconfiguras, qué sé yo, te reinicias, te reseteas y comienzas un nuevo plan y dices, esto no me va a derrumbar, voy es para adelante, no le voy a dar el gusto a las circunstancias, a verme mal, a verme tirado en el camino, yo me voy a levantar, yo le creo a Dios, Dios está conmigo, quizás perdí esta, pero de esto, ¿qué puedo aprender? Sí, porque muchas veces los errores parten de allí y esa es la situación. El señor Edison dijo que él nunca había fracasado, sino que estaba aprendiendo la fórmula, ¿sí?, de cómo hacer la mejor bombilla. Yo no sé, es importante que usted y yo echemos una observada a esta situación. ¿Cuántas veces podemos errar, pero cómo podemos aprender del fracaso? Y si nosotros observamos la vida de Sansón, usted nunca va a ver un progreso en la vida de Sansón. Siempre Sansón iba en una espiral descendente al fracaso. Una espiral descendente al fracaso es lo que vemos en la vida de Sansón. Ahora, para que el líder aprenda de sus errores, el líder debe de ser, primeramente, suficientemente grande para reconocer los errores. Es que no hay nada de malo en reconocer los errores, ni siquiera como padre. Yo creo que en algún momento de la vida como padres es bueno mirarle los ojos a los hijos y decirle, hijo, yo me equivoqué. Perdóname, no corrijas mi error. No copies mi error. No sigas el error, no hagas lo malo que yo hice. Para mí mi padre es un santo, fue un tremendo hombre. Un hombre de Dios, entregó su vida a Dios, un hombre entregado a su esposa, a su hogar, un trabajador, un excelente pastor en su vejez, un excelente hombre. Y recuerdo una vez, papá me dijo, hijo, no repita los errores que yo cometí en la crianza contigo. Por favor. Yo creo que eso es digno de imitar. Como padres también decirle a nuestros hijos, hijos, yo cometo errores, perdóname, soy ser humano, pero perdóname. Yo creo que es importante reconocer los errores. Nunca ser suficientemente grande para reconocer los errores. Y yo creo que todo comienza aquí. Sansón acusaba a todo el mundo por sus errores, pero él nunca veía sus propios errores o él como la causa de su propio error. Nunca Sansón reconoció su pecado, nunca se humilló delante de Dios y ahí estaba la falla. Yo creo que parte de esto, para que el líder aprenda de sus errores, número uno, debe de reconocer sus errores. Número dos, nunca ser suficientemente inteligente para sacarle provecho a los errores. Y esto es importante. Yo creo que una cosa es saber que uno está equivocado
pero otra cosa es determinar por qué cometió el error. Ojo con esto. Una cosa es saber por qué uno está equivocado, pero otra cosa es saber por qué uno cometió el error. Pero sin este paso, la persona está condenada a seguir repitiendo los errores. Y de eso se trata. No es solamente saber que cometí un error. No es solamente entender que estoy equivocado. Sino también es importante buscar qué fue lo que detonó ese error en mi vida. ¿Por qué se cometió ese error? ¿Qué me llevó a eso? Cuando yo empiezo a entender por qué cometí ese error, o en su defecto, por qué cometí ese pecado, y empiezo a buscarle el detonador, ¿qué fue lo que me llevó a eso? Oye, esto va a ser importante. ¿Sabes por qué? Porque esto te va a ayudar a fortalecer tu carácter. Cuando no se hace esto, siempre la persona o el líder va a estar condenada a seguir repitiendo su mismo error o su mismo pecado. Hay que buscar la causa, las causas, porque las causas son las raíces del árbol de problemas que muchas veces tenemos en nuestro propio corazón. Otra cosa más, nunca sé suficientemente grande para corregir los errores. No importa cuánto tiempo lleves en el liderazgo o qué edad tú tengas. No, pastor, dice la gente, perro viejo no da la pata. ¿Qué más dice? Perro viejo late chao. No sé, hay tantos dichos que podrían decir. Usted podría escribir uno allí en el chat. La gente tiene dichos allí que hablan. No, que loro viejo no da la pata, es la cosa. Perro viejo late chao. Y así yo soy malo para los dichos, pero repito unos cuantos por ahí que me quedan en la memoria. Pero nunca sé suficientemente fuerte para corregir los errores. Mire, para corregir los errores es esencial que la persona sepa por qué erró. Y esto es importante. Hay que saber qué fue lo que me llevó a este error. ¿Qué fue lo que me llevó a esta falla? ¿Por qué razón pequé? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Sí? Pero si no se puede implementar los cambios necesarios en su vida, entonces nunca será capaz la persona de tener una mejora. Jamás la persona seguirá cometiendo errores. Yo creo que para corregir los errores es esencial que la persona sepa por qué está errando, qué es lo que lo llevó a cometer esa falla. Pero si la persona no puede implementar entonces esos cambios necesarios en la vida, estoy repitiendo, no será capaz de mejorar como persona ninguna situación en su vida. Yo creo entonces que no es real, que nada es realmente un error a menos que no aprenda algo de ellos. Esto es lo que es más grande. El error más grande es no aprender de los errores. Los líderes deben de seguir aprendiendo si quieren seguir siendo líderes. Quien quiere mantenerse en vigencia tiene que seguir aprendiendo. Y más, nosotros vivimos en un mundo cambiante. Y nosotros vivimos en un mundo que cambia constantemente. Lo que usted aprendió el día de ayer ya no le sirve para el día de mañana. Los saberes del ayer no son los saberes del hoy. ¿Cuántos pastores eran expertos en la predicación, pero hoy tocó depender de jovencitos, de niños de 15 años, expertos en la tecnología? Hubo que aprender a la fuerza. ¿Para qué? Para que ellos pudieran llevar el altar a las casas, porque la gente no podía congregarse en los templos. Vaya qué situación tan difícil. Así que el líder tiene que mantenerse aprendiendo, no ser arrogante y decir, yo creo que ya no debo aprender más. Hasta el último día de su vida, yo creo que habrá algo que aprender. Y el tercer tópico que quiero tocar en esta mañana, hablando de, y vamos a hacer como que, vamos a recordar para los que están llegando aquí, ¿qué ocurre cuando los líderes pierden la capacidad de aprender? Para los que están llegando en esta mañana, estamos hablando de eso, estamos tocando esos tópicos. Dijimos, primeramente, se apoyan en su propia fuerza y entendimiento. Número 2, no aprenden de sus errores. Y número 3, reaccionan en vez de dirigir. Mire, los buenos líderes son positivos. Pero las personas sin la capacidad de aprender pierden casi todo el tiempo reaccionando. Son reactivos porque no aprenden. No hay proactividad, siempre hay reactividad. Yo creo que hay que examinar el registro de las reacciones de Sansón. Sansón siempre fue reactivo, nunca fue un líder proactivo. Miremos algunas acciones de Sansón, de los hechos y reacciones de Sansón. Ve a una mujer de Timnán y allí reaccionó. Los invitados le resuelven su adivinanza. Su esposa es entregada al padrino de bodas. Los filisteos queman la casa en Timnán. Los varones de Judá entregan a los filisteos.
la pide en matrimonio, mata a 30 para quitarle la ropa, quema los campos de los filisteos, los ataca, los hiere con gran mortandad en ese momento, mata a millares de filisteos con una quijada de un asno. Siempre era reactivo, nunca se preparaba, nunca preparó las situaciones, nunca hubo proactividad para poder canalizar mejor esa fuerza que tenía. Los filisteos lo capturan y ¿qué hizo? Arrancó las puertas de la ciudad. Tremenda situación, lo capturan y ¿qué hace? Se venga derribando el templo a aquellas personas que le habían sacado los ojos y allí mismo muere junto con los que lo habían esclavizado. Siempre fue reactivo Sansón. Dios tenía un plan para la vida de Sansón. Y sabe que lamentablemente quizás nunca usó, nunca liberó todo ese potencial de la manera correcta que debía de hacerlo. Dios quería usar a Sansón para que él trajera libertad sobre el pueblo y para que pudiese someter a los filisteos. Pero ese propósito de Dios con Sansón lamentablemente nunca se llevó a cabo, aunque vino con todos los dotes para ser un tremendo líder. Tenía la fuerza para hacerlo. Tenía sobre todo el respaldo de Dios, el cuidado de Dios, pero no lo hizo. En mi cuarto y último tópico que quiero tocar en esta mañana, y recapitulo para los que están llegando el día de hoy, hablando de qué ocurre cuando los líderes pierden la capacidad de aprender. Dijimos primeramente que se apoyan en su propia fuerza y entendimiento, no aprenden de sus errores. Después dijimos reaccionan en vez de dirigir como hizo Sansón y son derrotados con facilidad. Tremendo. Mire, a la larga, la gente que no es capaz de aprender termina siendo derrotada. Aunque esa gente tenga gran talento como el que tenía Sansón, solo pueden llevar a una persona a una corta distancia. Y al final, ¿sabe qué hizo? Dalila terminó engañando a Sansón. Y de esta manera vamos a darnos cuenta que terminó todo el liderazgo de Sansón. Irónicamente, cuando más se apoyó en su propia fuerza y entendimiento, ¿sabe qué hizo Sansón? Fue derrotado. Y junto con la derrota, ¿sabe qué? Vinieron resultados destructivos en la vida de Sansón. Tremenda esta situación. Como afirma G.K. Chesterton, y él dice de la siguiente manera: cualquier cosa hecha con nuestras propias fuerzas fracasará miserablemente o tendrá éxito aún más miserablemente. Así que es importante, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Yo creo que la derrota de Sansón entonces empezó con una falla en el carácter de este hombre. Y esa falla, la cual dejó sin atender, fue la que le llevó a una incapacidad espiritual de aprender. La falla que tuvo en su carácter, que nunca atendió, lo llevó a una incapacidad de seguir aprendiendo. Lo llevó a una erupción mortal y al pecado sin confesar. No confesó su pecado, iba erosionando su propio terreno y eso trajo consigo la propia destrucción de este líder. Yo creo que si durante el curso de su vida se hubiera conectado humildemente con Dios o hubiera buscado la dirección de Dios y la responsabilidad del pueblo, quizás hubiera ocurrido otra situación muy diferente en la vida de este hombre. Recordemos la frase, que podría ser la frase del día: cualquier cosa hecha con nuestras propias fuerzas fracasará miserablemente o tendrá éxito más aún miserablemente. Tremendo. ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién estás apoyando tu fuerza? Y vámonos con la pregunta del día en esta mañana para los que están conectados allí. Yo sé que ha transcurrido el tiempo. Vámonos con la pregunta del día. Ahí está. ¿Cómo está tu conexión con Dios y su pueblo el día de hoy? Déjame colocarla por aquí en el chat. Y me gustaría respuestas en esta mañana al interrogante del día de hoy. ¿Cómo está su conexión en esta mañana? ¿Cómo está su conexión con Dios y con el pueblo? La voy a fijar por aquí. Vamos a darle una respuesta al interrogante del día de hoy. ¿Cómo está tu conexión con Dios y con el pueblo? La fijo por aquí y